Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Pues muy buenas tardes, estimado auditorio. Mi nombre es Mario Montemayor y es un gusto estar de nuevo en un programa más desde la Fogata. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar una historia muy interesante, sobre todo porque él pertenece y se arraigó aquí en Ibero León, cursó sus estudios de tiempo y entonces pues nos va a dar una panorámica pues de alguien que ha estado trabajando por la justicia social, que ha estado comprometiéndose con causas en la defensa de los derechos humanos, ahora la defensa de la libertad de expresión, y pues me es un gusto presentarles aquí a Polo Maldonado. Hola Mario, muchas gracias por el espacio, un saludo a tu auditorio. Polo, pues me hace muy interesante que ahora que son las jornadas de ética y ciudadanía digital, pues tú compartas aquí también como tu experiencia trabajando en organizaciones civiles. Yo creo que tu recorrido puede darnos pistas a muchos jóvenes universitarios, profesionistas que andan, algunos graduándose pronto o algunos ya están graduados y andan buscando cómo articular un proyecto de vida que pueda sumar una perspectiva de justicia más amplia desde su profesión. Si gustas contarnos un poco tú qué estudiaste, a qué te dedicas ahora, así como para que vayamos conociéndote un poco. Pues mira, yo empecé mis estudios de Derecho, en la licenciatura en Derecho, en 2004. Yo había salido de la prepa de Lux, de la prepa jesuita, acá en León, en 2003, y tuve un año de voluntariado. Estuve en el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios, que creo que ya no existe, pero bueno, era un proyecto que tenían la Compañía de Jesús precisamente para acercar a jóvenes, hombres y mujeres, a proyectos sociales, justo en lógica de voluntariado, ¿no? De un servicio, digamos, desinteresado, sin ninguna contraprestación, ninguna remuneración, ni nada por el estilo. Y creo que a partir de ahí quedé muy marcado, ¿no? Ya había tenido algunas experiencias, pues, en proyectos sociales por la propia institución, ¿no? Siempre la compañía, pues, interesada no solo en formar eruditos o grandes profesionistas o personas exitosas en términos del sistema económico o político actual, o bajo las reglas de ese sistema, sino pues gente que sea proclive a la justicia, a pensar y actuar por y para los demás. Y entonces, pues bueno, en congruencia con eso, desde muy joven me generaba inquietud de esos proyectos que los que nos invitaban desde la institución, desde la prepa. Y luego, bueno, pues me fui un año con migrantes centroamericanos en una casa del migrante que ya desapareció desafortunadamente por muchos problemas que tuvo, pero que estaba en Río Blanco, Veracruz, y que era digamos el único refugio existente, estoy hablando ya hace 20 años, el único refugio existente entre la frontera sur y la frontera norte para los migrantes centroamericanos que, como ya se sabe ampliamente, antes no se sabía tanto, se transportan en condiciones muy adversas, de mucha violencia estructural y de violencia criminal en ese tren que le llaman la bestia, ¿no? Y sufre muchísimo, muchísimas vejaciones. Entonces, era el único punto, pues, el único oasis, y fue una experiencia, pues, muy traumática, ¿no? Para un joven de una institución privada, ¿no? Que con ciertos condicionamientos sociales y económicos. Y precisamente en esa lógica es que, bueno, se fue perfilando un proyecto profesional. Yo renegaba del derecho hasta que descubrí que también era un instrumento, pues, emancipatorio, un instrumento para lograr justicia, un instrumento que no nada más era o estaba al servicio de los más poderosos, sino también de las personas y de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y eso ya lo fui descubriendo al final de la carrera, ¿no? Yo tenía el derecho como en una idea más bien de un arma, de
dominación y bueno, todo este rollo más ideologizado en aquel entonces, pero al final del día, pues encontré, terminando la carrera, un espacio en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que en aquel entonces dirigía el hoy rector de la Ibero Ciudad de México, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, y bueno, nos invitó, dejamos todo acá, nos fuimos para allá, y bueno, entonces ahí empezó pues todo un camino que ha sido duro, ha sido difícil, pero que ha sido de muchísimo aprendizaje y de conocer a muchísima gente muy valiosa y que con la que he aprendido muchísimo. Se me hace muy valioso e interesante este itinerario que has tenido, como lo relatas, de Lux, digamos este paso a trabajar directamente en este albergue que daba apoyo a migrantes centroamericanos, después entrarte en las filas de la abogacía en el derecho, aquí en la Ibero León, y posteriormente involucrarte en temas de derechos humanos. Quisiera detenerme en esta etapa saliendo de la prepa, estabas en el Lux, con diferentes posibilidades. ¿Qué fue lo que te animó a irte a esta experiencia de voluntariado? Si pudieras contarnos un poco también aquello que sucedió en este año, ¿qué pasó en ti? Híjole, pues yo creo que era mucha inquietud por realidades que ya había tocado previamente y que me habían tocado más bien, ¿no? O sea, en lo más profundo. Y en el voluntariado pues no era de que uno pudiera escoger a dónde se iba, le tocaba ahí, ¿no? A nosotros un buen día nos dijeron se van a Río Blanco, Veracruz. Yo estaba, bueno, tenía muchísimo miedo. Dije, bueno, ¿a dónde nos van a mandar? ¿En qué condiciones? Y aprendí muchísimo porque la dinámica de la comunidad en una colonia obrera, en los linderos entre Río Blanco y Orizaba, que es una zona conurbada, con una historia de lucha muy interesante, también influyó mucho, pues, ¿no? O sea, también jugó un papel importante, pues, en la formación, digamos, en lo personal, porque era una comunidad, pues, ya que tenía un procesos bien interesantes, ¿no? De lucha, con párrocos muy combativos, bueno, pues toda la región, había muchos sacerdotes muy comprometidos desde la teología de la liberación, y ese proceso de formación política también fue muy importante. Claro que uno regresa y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ese fue otro choque. Pero también el tema es, a muchos años de distancia lo veo ya con una mirada más crítica, pues irse reconciliando con su propia historia y también ir encontrando esos cauces, porque también la universidad obviamente tiene académicas, académicos, compañeras, todos los compañeros que comparten las mismas inquietudes. Yo creo que ahora más que antes, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio generacional interesante, o bueno, eso espero, pero la verdad es que sí hay posibilidades también, incluso en las instituciones de educación superior privadas, y eso, pues bueno, eso al final de cuentas fue lo que detonó estas inquietudes, y después ya regresando a León, pues lo que canalizó hacia un proyecto profesional ya más armado, ¿no? Más enfocado. Y los derechos humanos, que fíjate, en toda mi carrera no me sonaron tanto, y precisamente fue por un maestro, por varios maestros que pues me fueron jalando a temas de investigación, a maestras también, al programa de derechos humanos que en aquel momento encabezaba Lupita Fernández, me invitó a la asamblea de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, ahí conocí mucha gente, entonces obviamente eso pues fue marcando, ¿no? Interesante. Sí, ahora me va resonando un poco en esta historia que nos vas compartiendo. Ahora el SJJB, el Servicio Jesuita Jóvenes Voluntarios, cambió de nombre, se llama Voluntariado Jesuita. Yo también formé parte de este antiguo SJJB. Mira. Ayer platicábamos de eso. Y ahora muchos jóvenes que están llegando aquí, arribando a la universidad después de experiencias de voluntariado, pues van como planteándose estas preguntas, ¿no? Cómo ahora desde la psicología, cómo ahora en la nutrición, cómo ahora en la administración de negocios, poder como
integrar, ¿no? Tú lo llamabas hace rato como una especie de reconciliación, articulación, digamos, de mundos diferentes. Muy diferentes. Como el que dijiste, me imagino allá, y luego enfrentarte pues a modos de entender el derecho de otra perspectiva. ¿Qué fue lo más difícil estando aquí estudiando leyes que te costó trabajo como asumir? Y por otro lado, ¿qué espacios te fueron, ahorita mencionabas el programa de derechos humanos, qué otros espacios comunitarios te fueron como ayudando a cuajar, ¿no? A cuajar esta experiencia? Pues mira, yo creo que sí fue muy interesante, porque aparte la licenciatura en Derecho, las facultades de Derecho por lo general son conservadoras, son bastante formalistas, entonces es difícil luego cuadrar, ¿no? Si no es como por un interés más político, partidario, que es como de pronto se concibe, ¿no? Como esas inquietudes sociales desde la abogacía, pues más bien desde el activismo, cómo empatarlo, y cómo hacer también que en un círculo o en un circuito pues, de personas con las que conviví durante 4 años se entendiera un poco cuáles eran mis inquietudes, mis ideas, y decíamos, este men no está loco, ¿no? Pues también la necesidad de validarse frente a los otros compañeros con los que compartes el aula todos los días, ¿no? Pero además, aquí fuera de la carrera de Derecho, pues encontré espacios como las comunidades de vida cristiana, formamos una, con compañeras de diferentes carreras, eso fue también muy interesante. Seguimos en contacto. En ese momento nos coordinaba el doctor David Martínez, quien ha sido también para mí un formador, un tutor en muchos sentidos. En el derecho encontré pues, grandes aliados como Miguel Vilches, como John Nowell, con los que realizamos investigación precisamente sobre migrantes, ¿no? Hicieron conferencias, coloquios sobre migración, entonces luego me enganché con ellos, porque además tienen obviamente una perspectiva de derecho alternativo, como se le llama en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, o uso alternativo del derecho. Entonces, eso se fue encontrando. No era que tú digas, wow, qué oferta había en ese momento, pero lo había, ¿no? Entonces, y también colegas de comunicación, con los que, creo que tenía más afinidades, ¿no? O sea, como, sí fui encontrando espacios, fuera complejo, pero fui encontrando espacios. Y yo creo que eso es bien interesante, porque yo renegaba mucho, pero al final creo que sí aprendí un montón de cosas, me dieron muchas herramientas que pues al final me dieron mucha seguridad para salir al mundo a enfrentar, y no es nada más los conocimientos académicos, ¿no? Que eso yo creo que es importante, y por supuesto ese es el objetivo de una universidad, pero pues también los otros espacios de relaciones, de construcción colectiva, de muchas cosas que también te provee una universidad como esta, es bien interesante, ¿no? Sí, ahorita que decías, pues el programa de migración es un programa que, digamos, ha ido evolucionando. Ahorita hay vinculación aquí con la Casa de Migrantes que está aquí en Celaya, hay otra aquí en León, también que ha sido apoyada por otra CBX. Entonces, digamos que de alguna manera se han ido fortaleciendo estas redes en las que tú participaste, de investigación, de colaboración, de cierta, digamos, formación de cuadros en el activismo, que desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva integral, ¿no? Buscando como formar a las personas. Quisiera preguntarte cómo la dinámica de la espiritualidad ignaciana abonó en este camino que narras, de compromiso, también de pues presenciar y atestiguar situaciones dolorosas, situaciones como de fractura social, digamos, presentes en la vida de mucha gente, y que de alguna manera eso sacude, ¿no? Sacude la propia existencia, va moviendo las fibras más íntimas, por decirlo de alguna manera. Sí, va moviendo muchísimos resortes, ¿no? del ser, y uno de ellos tiene que ver precisamente con la cuestión existencial, ¿no? Y es como eso que decía en un principio, cómo nos reconciliamos con nuestra propia historia, sin caer en la culpa, ¿no? Sin caer en eso que más bien inmoviliza, ¿no? Que a mí me parece que la culpa es tremenda, pero
una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad, ¿no? Y hacernos corresponsables de un mundo que está, pues sí, roto, donde hay muchas injusticias, mucha exclusión, mucha discriminación, de lo cual ya se habla mucho más ahora, mucho más abiertamente a nivel social, o por lo menos en México, de lo que se hablaba antes, por lo menos con mucha mayor apertura, gracias precisamente a esto, ¿no? A lo que nos convoca, a la esfera digital, ¿no? Ha sido un potenciador de esto. Yo creo que es bien interesante porque vas encontrando y generando identidad con otros grupos, con otras personas, pero aún así en el ámbito existencial creo que sí te mueve muchos resortes, ¿no? Y eso yo creo que requiere de mucho acompañamiento, no aislarse, no ensimismarse, y requiere también de vivirlo sobre todo en comunidad, ¿no? Porque eso, ¿no? Enconcharse no es opción y más bien creo que uno se va generando sus propios fantasmas ante el trauma que genera pues ver esa herida abierta, ¿no? Que hay en el mundo real en el que vivimos. Sí, claro. Sí, esa herida abierta que pues en ocasiones pues nos convoca a esta reconciliación, a la curación, pero también yo pensaba ahorita en ese momento cuando terminas la carrera, terminas después de vivir un proceso comunitario en CBX, en investigación, con profesores, profesoras, compañeros, colegas, y de repente te involucras en esta organización como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que Luis Arriaga te invita, te dice vamos, y digamos cambia un poco, es un salto, ¿no? Salir de la universidad, tener esta primera experiencia laboral y darle un giro que vaya confirmando a lo que se venía consolidando en el proceso universitario. ¿Cómo fue tu vivencia en ese sentido? Pues fue un contraste muy fuerte, ¿no? Yo creo que de todas maneras, a donde sea que se brinque en el ámbito profesional y laboral, siempre va a haber un choque ahí fuerte, ¿no? Con la realidad. Porque, bueno, y además creo que en el ámbito de la abogacía es todavía más difícil porque, pues, en aquel momento los derechos humanos no pintaban, ¿no? Eran como un rollo de abogados hippies, pero más bien ya después se le dio un reconocimiento hasta 2011 en la Constitución y hoy se habla muchísimo, incluso en el aula, de los derechos humanos. No se puede no hablar ya de los derechos humanos en todas las materias. Antes era una materia optativa que estábamos tres güeyes ahí nomás, ¿no? Nos metíamos y yo creo que ha cobrado una mayor relevancia, pero en ese contexto era muy difícil pues ejercer una abogacía, además porque por temas políticos pues siempre íbamos del lado de las víctimas, de represión social, de las personas más discriminadas, de quienes habían sido sujetas a todo tipo de vejaciones y arbitrariedades, tortura, violencia sexual, encarcelamiento injusto. Entonces, por supuesto, pues que hay un componente político, pues, ¿no? Hay un componente de la disputa por el poder, en donde pues ya eres incómodo, entonces también entraña ciertos riesgos, ¿no? Y además implica un ejercicio también ético de la profesión, porque pues no puedes andar como, pues sí, como desafortunadamente sucede en el foro jurídico, ¿no? Que muchas cosas se mueven con lana, ¿no? Que y es así como se ha generado una serie de reglas no escritas, pero en este sentido lo que sí teníamos es, bueno, pues muy claro que eso es también otra forma de ejercer el derecho, otra forma de plantarte en términos de argumentos, otra forma de acercarte a las víctimas, no viéndolas como clientes, o no. Entonces, una reconfiguración total, además de lo que implica ya de por sí, otra vez, abrir viejas heridas que venían desde años antes, por el choque con ciertas realidades, ¿no? Tan fuertes, tan crudas. Ahora, sobre todo, a mí me tocaba mucho desde el ámbito carcelario, ¿no? Entonces, conocer sobre todo a muchas personas indígenas, encarceladas injustamente, y encarceladas precisamente por ser indígenas y por toda una serie de condicionamientos históricos, ¿no? Y sociales y de exclusión, por lo cual era más fácil, ¿no? Y es más fácil para las procuradurías y fiscalías agarrar esto que llaman falsos positivos, ¿no? O presuntos culpables en casos de mucha gravedad, ¿no?
Claro, recuerdo que, si mal no recuerdo, tú estuviste involucrado en esta defensa del caso de Jacinta. Sí. Digamos que fue un caso icónico por la lucha y desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ahorita tan sonada justo en estas épocas, pero digamos en aquel entonces, si pudieras contarnos un poco de este caso, cómo fue pues ir en la defensa acompañando a estas mujeres, darnos un poco de contexto para nuestro público más joven que tampoco tiene tanto contexto al respecto. No, bueno, a Jacinta, Alberta y Teresa, 3 mujeres ñañús de Querétaro, o como se conoce normalmente, sotomís, habían sido acusadas en el 2006. Les estoy hablando que yo llegué al PRO en el 2008, pero ellas estaban en la cárcel desde el 2006, acusadas de secuestrar a 6 agentes federales de investigación, a 6 policías federales de investigación. Porque estos sujetos llegaron un día al pueblo, a Santiago Mezquititlán, que de hecho hay mucha gente de allá que emigra acá a León, ¿no? De Santiago Mezquititlán, y les quisieron robar su mercancía pirata, pues sí, digo, pues de lo que vivía el pueblo, en el tianguis dominical, y entonces estos, agarrándose de que eso es ilegal, pues querían cometer otra ilegalidad para después ellos revenderlo. El pueblo no se dejó y se tuvieron que ir corriendo los policías. Bueno, ahí quedó hasta que encontraron una foto en donde aparecen 3 mujeres ahí en el borlote asomadas y contra ellos se cargaron. Así de absurdo. Y así acabar con la vida de las personas. O sea, ellas pudieron haber seguido en la cárcel hoy día, porque pues en una sentencia de secuestro es mínimo 20 años, de 20 a 40 años. Y gracias a toda la labor del Centro PRO, a que también se sumaron periodistas con una visión crítica, periodistas valientes, a que la sociedad se movilizó, pues es que se pudo lograr justicia en el caso. Podríamos tener muy buenos argumentos y todas las pruebas a nuestro favor, pero pues se convirtió en un tema político en el momento en el que se exhibió que la Procuraduría General de la República, a nivel federal, había abusado de su poder, metiendo a 3 mujeres ñañús a la cárcel, nada más por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Así de fácil, ¿no? Ejerciendo una triple discriminación, ¿no? Porque era fácil, porque pensaban que no les iba a pasar nada, porque pensaban que todo iba a quedar en silencio. Pero después de años de lucha, no solo salieron, sino que les pidieron una disculpa pública. Entonces, este es un caso, no quiero decir bonito, porque no lo fue, y fue traumático, y fue muy doloroso para las familias, pero en el sentido de justicia, verdad y reparación, que es por lo que luchamos, pues es muy interesante porque tuvieron que pedir disculpas. Y en ese momento la hija de Jacinta, que es una lideresa muy, muy reconocida, Estela, se aventó un discurso buenísimo. Ahí es donde se acuñó la frase, hasta que la dignidad se haga costumbre. Ella fue, ¿no? Y también dijo, entre otras linduras, pues por fin nos chingamos al Estado, ¿no? Pero bueno, esa fue otra, y la verdad es que todo el mundo, bueno, la ovacionó. Pero estos procesos también, ver cómo generan en la comunidad una movilización, y cómo ahora la comunidad también se ha adherido, por ejemplo, a la sexta declaración de la Selva Lacandón, etcétera. Estos procesos políticos, históricos que se dieron después de esta irrupción y de esta arbitrariedad cometida contra 3 de sus vecinas, pues eso ha sido bien interesante, lo que ha pasado todavía años después, ¿no? Entonces este caso pues fue muy mediático en su momento, lo retomaron, pues no, de repente no bajo las ópticas más afortunadas, ¿no? A veces ya sabemos cómo se la juegan algunos medios de comunicación, pero pues eso finalmente sirvió para darle visibilidad y para lograr que salieran, ¿no?, de la cárcel. Sí, tristemente, digo, es una situación de abuso de poder que frente a las poblaciones más vulnerables, como dices, mujeres, pobres, indígenas, se comete abusos arbitrarios con tal de tener a alguien como presunto culpable, ¿no? Que alguien pague los platos rotos, digamos, de cierta manera. Y pues bueno, y pues a mí se me hace como interesante esta historia donde tú participaste en la defensoría legal desde esta institución del Centro PRO, como una institución importante en la defensa de los derechos humanos, y sobre todo porque
viene un movimiento desde una opción, ¿no? Tú en algún momento optas por trabajar desde la sociedad civil organizada por defender a los sectores más vulnerables de la población, como es el caso de ellas. Me imagino que esta opción también de vida en tu familia, en el proyecto que venías construyéndose desde la Ibero León, pues tuvo ciertas resonancias, ciertas incomodidades, que te implicó algunas estrategias de reconciliación. No, bueno, ahí siempre es mucho de acuerdos, ¿no? De lograr acuerdos, y sí hay mucho temor porque pues hay amenazas, hay hostigamiento, hay vigilancia, hay de todas las linduras con las que se las gastan nuestras autoridades, ¿no? Hay amedrentamiento, entonces pues siempre se corre un riesgo, y más en un país donde hay estos niveles de violencia, un país en donde desafortunadamente nos destacamos, o digamos encabezamos, mejor dicho, la lista de países más letales para la defensa de derechos humanos y para el periodismo, que yo creo que son dos labores fundamentales para la construcción democrática. Y México pues es el país que más asesina periodistas y de los que más asesina defensores, sobre todo defensores y defensoras del medio ambiente en las comunidades, hay que ser ahí muy claros, ¿no? Pero evidentemente siempre hay una amenaza, ¿no? Y eso pues siempre pone en riesgo no solamente a la persona, sino a su entorno. Entonces sí es generar estrategias, establecer ciertos protocolos, tanto con los colegas de trabajo como con las familias, nada que genere tampoco mucha paranoia y mucho escándalo, pero sí hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Vivimos una vida normal, digo, tampoco es que estemos, ¿no? Somos muy privilegiados en muchos sentidos, pero la verdad es que luego también, por lo que implica en términos de tiempos, de moverse, de viajar, de estar dedicando, pues atendiendo emergencias, ¿no? Sobre todo ahora que me dedico al tema de violencia contra la prensa, la protección de periodistas, pues desde 24/7, pues sí es lograr conciliar ese espacio de la vida personal y familiar con el activismo, ¿no? Y es difícil, pero se logra. Sí, claro, y sobre todo esto que comentabas de una conciencia de responsabilidad, y una responsabilidad por una opción de proyecto de vida que se articule con las personas más desfavorecidas, personas que en situación de riesgo y de persecución por parte del Estado y otros grupos articulados. Ahora quisiera preguntarte un poco, después del PRO, esta etapa de defensa de derechos humanos, llegas a Artículo 19. Así es. ¿Nos puedes contar un poco de esta organización, de esta importante organización en defensa de derechos humanos? Yo llego a Artículo 19 en 2013, después de casi 5 años en el PRO, y bueno, es una organización que nació en Londres, Inglaterra, hace 36 años, justo cuando el gobierno de Margaret Thatcher, un gobierno conservador en aquellos entonces, pues generó una serie de dinámicas pues de disminución o retracción de libertades democráticas, ¿no? En un país pues muy celoso de sus libertades por su propia historia, y se empieza a generar, pues se empieza a aglutinar un grupo de activistas que pues a la postre comenzaron también a abrir oficinas. Bueno, primero se consolidó como una organización, una asociación ya en forma, y luego ya hace 15 años apenas, digo, les parece mucho, pero no es tanto, se comenzaron a abrir oficinas regionales. Una de ellas es México y Centroamérica, que tiene su sede en la Ciudad de México. Hay otra en Brasil, para todo Brasil y Sudamérica. Hay una en Nairobi, Kenia, para todo el este de África. Hay uno en Senegal, hay otro en Bangladesh, hay otro en Túnez. Entonces, lo que trata de hacer es aterrizar la defensa y la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información a las realidades concretas. Con esta lógica de lo regional, que a veces es muy complejo asirse a eso, pero sí tiene pues esta modalidad de oficinas regionales, y yo llego a la oficina para México y Centroamérica hace 10 años, ¿no? Para México y Centroamérica, cómo garantizar los derechos de la información, de la libre expresión, y bueno, es un tema
actualmente, digo, desde hace varios años viene siendo un tema, como comentabas ahora, de mucha persecución frente a periodistas o a personas de las comunidades que intentan dar a conocer pues lo que está viviendo en muchos lugares del país, con diferentes amenazas, vinculaciones. ¿Cuál es tu principal tarea ahí? ¿Qué es lo que tú te dedicas en el día a día? Si nos puedes describir un día, ¿qué es lo que haces? Pues mira, yo empecé siendo parte del equipo legal. Defendíamos a periodistas tanto víctimas de la violencia como, bueno, básicamente víctimas de la violencia, pues, digamos, me había tocado defender en el PRO a presuntos culpables, es decir, ser defensor de personas acusadas. Aquí me tocaba ser, digamos, abogado representante victimal, ¿no? Como receptor de violencia, ¿no? Entonces, ahí siempre es bien difícil porque pues la impunidad es del 98%, entonces es prácticamente armarte de herramientas y estrategias de investigación para decirle al Ministerio Público cómo tiene que investigar. Y entonces, bueno, esa fue mi función, litigios en temas de transparencia, por ejemplo, el acceso al expediente de la masacre de San Fernando, junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Trabajamos también, por ejemplo, un día se nos ocurrió, a propósito de la muerte de Hugo Chávez en Venezuela, pedir el expediente clínico de Peña Nieto, y así nos fue, ¿verdad? Pero bueno, se generó una discusión sobre si la salud del presidente era o no un tema de interés público. Te digo, de mucho, todo lo que tenga que ver con temas de derecho a la información, desde la vida y la integridad de un periodista o una periodista hasta temas, digamos, más de transparencia y otros temas vinculados a libertad de expresión, pues ahí es donde empecé, pues, ¿no? Y después, pues ya he ido teniendo diferentes roles y responsabilidades. Ahora como director, pues toca mucho, ahora en esta modalidad híbrida, pues a veces viajar, ¿no? Dentro del país o fuera de él. Ya no te puedo decir, me levanto y voy a la oficina todos los días, porque pues ya tenemos una modalidad más flexible, pero estamos ultra conectados, una reunión tras otra. Luego, bueno, tenemos reuniones presenciales muchas veces. Y un día es recibir llamadas. Lo más común es recibir WhatsApp o llamadas de que, oye, ya pasó esto en Chiapas, ya pasó esto en Coahuila, pónganse en contacto con tal periodista. A veces es avasallante la cantidad de agresiones que se cometen en un día contra la prensa, ¿no? Nosotros estamos documentando alrededor de 1,000 agresiones al año, y la documentación es caso por caso para confirmar o descartar que tiene que ver con su trabajo periodístico. Es decir, no es nada más que nos avisen, algo le pasó a este periodista y nosotros ya lo registramos, sino que lo documentamos, lo investigamos a fondo. Y para eso nada más hay un equipo de 8 personas que además les acompañan ante el mecanismo de protección a periodistas, ante las fiscalías. Es decir, eso es nada más una parte de lo que hace Artículo. También tenemos un área de derechos digitales que hace mucho tema de investigación, de litigio, precisamente de lo que estamos hablando ahora en estas jornadas de ciudadanía y ética digital, en donde pues hablamos del tema de moderación de contenidos, espionaje, vigilancia, reconocimiento facial, temas muy técnicos, un área de transparencia en las comunidades, de acercar en las luchas de las comunidades herramientas de acceso a la información pública. Tenemos otra área que se dedica a Centroamérica y Cuba, por ejemplo, por si fuera poco lo que pasa en México, también andamos ahí metidos. Y un área de verdad y memoria, en donde tenemos un equipo enorme de catalogadores, porque nos dieron 300,000 archivos de la Federal de Seguridad, de la Policía Secreta del PRIismo, que se dedicó a seguir, espiar y a perseguir a disidentes políticos durante mucho tiempo. Y tenemos ese archivo que es oro molido y lo estamos catalogando, pero además acompañamos a víctimas también, no solo de la guerra sucia de los 60s, 70s y 80s, sino también de la guerra contra el narco, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, tenemos una gran variedad de temas. Yo digo que la libertad de expresión es una enorme carretera con diferentes carriles, y en todos tengo que ir brincando, ¿no? De pronto estoy hablando de temas de
reconocimiento facial y de repente estamos viendo un tema de una amenaza y de repente estamos viendo temas de archivos, de la represión, como les llamamos, etcétera, etcétera, ¿no? No, interesante, digo, es un mundo pues complejo. Yo me quedaba pensando ahorita que te escuchaba, decía, bueno, Polo que ha estado acompañando a migrantes, Polo que ha estado defendiendo mujeres indígenas, Polo que ha ido respaldando el trabajo del periodismo, buscando información. Pues digamos, hay un encuentro también, de cierta manera, al enfrentarse como a ciertas organizaciones, ciertos mecanismos, como de alguna manera es una mirada a veces a la descomposición, digamos, hay una mirada como de entrar a la oscuridad y desde ahí tratar de como prevenir, luchar, defender a las personas de ciertos mecanismos, burocracias que se pueden hacer daño. ¿Qué te sostiene en este camino, digamos, de estar desde tu profesión como abogado, luchando, defendiendo, caminando con la gente? Pues bueno, yo creo que mucho es que la confianza depositada por esas personas en concreto, de pronto es muy difícil decir, bueno, pues ya me voy, ahí la ves y ya me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Aunque estés en el mismo ámbito de derechos humanos y te dediques ahora a defender, digamos, desde otra trinchera, pues de pronto es difícil pues salir de una organización, ¿no? Per se. Y lo que te mantiene también pues es la convicción de que esto nos acerca a un mundo o abona con un granititito de arena y que quizá en mucho tiempo o con una semillita, mejor dicho, que quizá en mucho tiempo irá rindiendo frutos, pues a una sociedad más justa, más igualitaria y pues a un mundo mejor. Suena cliché, pero la verdad es que sí hay toda una convicción pues de que la lucha por los derechos humanos hoy día, en este contexto de erosión democrática a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, tan complejo, pues cobra todo el sentido. Hay más riesgos, eso sí, pero cobra todo el sentido, precisamente también en términos de lo que vamos a dejar a las otras generaciones, ¿no? En primer lugar, por quienes padecen esa violencia, como ya lo decía, pero también por quienes lo pueden padecer, y la verdad es que somos prácticamente todas y todos, ¿no? O sea que algunas personas más y otras menos por condiciones históricas de vulnerabilidad y de exclusión, pero la verdad es que hoy tenemos una realidad de mucha violencia, no solo estructural, sino criminal y de Estado, y eso es de preocuparse. Eso no requiere que agarremos una constitución y nos vayamos a defender derechos humanos desde la abogacía o tal, o quizás sí, ¿no? O quizás, bueno, puedo tener mi despacho privado y me puede ir muy bien, pero pues también hacer pro bono y ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, no tiene que ser activismo 100%, pero si puede desde la profesión hacer un ejercicio ético de la misma. Yo creo que estamos plantando poco a poquito. Yo creo que desde ahí se puede hacer muchas cosas. Sí, pues definitivamente. ¿Hay algún momento, Polo, donde hayas dicho, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no abro mi despacho y regreso a pues a esto que proponía, que veía en las clases de otra manera? Sí, yo creo que está siempre presente, ¿no? Sobre todo ahora que ya después de tanto tiempo en estos trotes, pues ya los añitos sí pesan, y además ya con una hija, un hijo, pues también, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, la verdad es que ya da más miedo, pero también ellos, mis hijos, son también la fuente de inspiración de decir, no, hombre, ¿cómo vamos a dejar esto así? Repito, no porque yo vaya a cambiar o nuestro equipo en artículo 19 vamos a hacer los grandes cambios, pero pues por lo menos también que se les quede algo, justo para eso me refería a las nuevas generaciones, pues para que puedan inspirarse y decir, bueno, pues hay que hacer algo distinto, ¿no? Siempre, y esto está mal, y cuestionarse estas estructuras de opresión y tal. Sí, o sea, de verdad a veces sí digo, pues ya, yo creo que ya estuvo durante tanto tiempo, pero hay algo ahí que te jala y que dices, no, otro poquito y otro poquito. Claro, claro.
No, pues Polo, es muy interesante pues ver, conocer tu recorrido, estas diferentes trincheras por las que has ido transitando. Eh, pues yo quisiera terminar con dos preguntas así muy sencillas. Una, ¿qué mensaje les quisiera dar a jóvenes que están estudiando en la universidad o que se han recién graduado, buscando oportunidades laborales, que tienen inquietudes en poder construir un mundo más justo, más solidario, más incluyente? Y si nos puedes decir, ¿justicia o derecho? Ándale, no, bueno. A ver, empiezo por la primera. Yo creo que hay opciones, repito, no necesariamente de tiempo completo, sino hay así como una opción de vida, una vocación por esto, por el activismo, no sé. La verdad es que desde muy diferentes disciplinas y profesiones se puede hacer algo para la lucha democrática, por los derechos humanos, la lucha por la justicia social, por ponerlo en términos más amplios. Pero si no, pues hay tiempos también en los que se puede donar tiempo, se puede donar esfuerzo, se puede donar capacidades en ese sentido. Entonces, yo creo que siempre hay opciones, o sea, sí es ponerse las pilas. Yo creo que cada vez hay más. En un mundo hiperconectado hay muchísimas más opciones para poder transitar a esa, digamos, trabajo colaborativo, solidario, empático, incluyente, ¿no? Pues el chiste es rascarle, ¿no? Y yo creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y la otra, de derecho, justicia, pues es una pregunta que lleva miles de años, entonces ya mejor no entro. Sobre todo porque puede ser usada en mi contra. Lo dejamos para el siguiente programa. Lo dejamos para el siguiente programa. Yo diría que justicia, pero la verdad es que cada vez se ha relativizado más el término y desafortunadamente se ha utilizado desde el poder como pues un arma también para atacar, ¿no?, a los críticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues sí, la verdad sí optaría por justicia. Okay. Justicia, derecho, sí, la justicia a modo que puede descolocar a la verdadera justicia. Sí. Sí, no, pues muchas gracias, Polo Maldonado, director de Artículo 19, exalumno de Ibero León, abogado, militante, activista, defensor de derechos humanos. Ha sido un gusto conversar contigo, nos compartes tu trayectoria de vida y pues ojalá te podamos tener más ocasiones por aquí en Ibero León. No, al contrario, muchas gracias a ti, Mario, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, compañeros, compañeras, hasta la próxima. Gracias por escucharnos desde La Fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.